Quizás alguna vez hayas jugado con un imán. Si lo acercamos a estos pequeños clips que hemos derramado sobre la mesa, vemos cómo los atrae. Pero si lo acercamos a estos paneles de agujas imanadas, vemos cómo forman un interesante patrón. Es la fuerza magnética. No la vemos, pero está presente y notamos su influencia. Al soltar la pelota, la fuerza gravitatoria que produce la Tierra la hace caer al suelo. Isaac Newton nos enseñó en el siglo XVII que la fuerza gravitatoria es tan responsable como que una manzana caiga de un árbol, como del movimiento de los planetas alrededor del Sol. Otro científico inglés, Michael Faraday, introdujo el concepto de campo eléctrico en el siglo XIX. Todos hemos experimentado cómo al cargar eléctricamente por frotamiento un globo de goma, este atrae a distancia las pequeñas bolitas de corcho blanco. El campo es la manera que tiene la física moderna de entender estas interacciones. A finales del siglo XIX, James Clerk Maxwell formuló que dos campos, el eléctrico y el magnético, eran dos caras de un mismo fenómeno, el electromagnetismo. La unificación de estos dos campos de fuerza dieron por fin explicación al misterio más antiguo de la ciencia, la naturaleza de la luz. Además de la fuerza gravitatoria y la fuerza electromagnética, existen dos fuerzas fundamentales más en la naturaleza. Su alcance está limitado a distancias subatómicas y no tienen ningún efecto apreciable en nuestro día a día. Son la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil. Estas fuerzas son las que actúan a nivel del núcleo de los átomos. Sabemos que la materia que nos rodea y que nos forma está compuesta por átomos. Un átomo consta de una nube de electrones que rodea un núcleo. El núcleo está formado por protones y neutrones, quienes a su vez están formados por tres partículas llamadas quarks. La fuerza nuclear fuerte es la que mantiene unidos los quarks formando protones y neutrones en el núcleo del átomo. La fuerza débil es la responsable de cómo brilla el Sol o de cómo se desintegran los núcleos pesados, y esta interacción es la que está detrás de la teoría del bosón de Higgs. La visión moderna de las fuerzas es que se propagan por el espacio porque hay un intercambio de pequeñas partículas. Dos imanes se repelen o se atraen porque entre ellos hay un vaivén de partículas elementales que transmiten esta fuerza. En el caso de los imanes y de la interacción electromagnética en general, quizá no te sorprenda saber que las partículas mediadoras son los fotones, las mismas partículas que componen la luz. En 1967, los premios Nobel Abdus Salam, Sheldon Lee Glashow y Steven Weinberg consiguieron encontrar un modelo matemático que describía, al mismo tiempo, el funcionamiento de la fuerza electromagnética y la fuerza débil. Y al hacerlo, unificaban ambas fuerzas en una sola, la fuerza electrodébil. Pero había una contrariedad. Para que la teoría no tuviera problemas matemáticos ni inconsistencias internas, las cuatro partículas mediadoras del campo electrodébil no deberían tener masa. Pero tres de ellas tienen masa y la hemos medido. ¿Quién tiene razón entonces? A varios físicos se les ocurrió independientemente una argucia matemática para resolver el problema. Por un lado, Robert Bru y François Englert. Por otro, Gerald Guralnick, Carl Richard Hagen y Tom Kibble. Y el más conocido de todos ellos, el británico Peter Higgs, postularon la existencia de un campo más en la naturaleza, desconocido, cuya interacción con estas partículas las dotaría de masa. Y no solo a ellas, de existir, explicaría también por qué todas las demás partículas elementales tienen masa. Podemos imaginar estas partículas mediadoras del campo electrodébil atravesando el campo de Higgs. El fotón lo cruzará a la velocidad de la luz, pues no tiene masa. En cambio, las otras tres se ven de algún modo frenadas por el campo. Dejan de viajar a la velocidad de la luz y se comportan como partículas con masa. El campo de Higgs las ha dotado efectivamente de masa. El Laboratorio de Altas Energías CERN descubrió en 2012 la existencia de una nueva partícula que podría corresponder al campo de Higgs. Con este fabuloso descubrimiento, de una importancia para la física quizás comparable a la que tuvo el ADN para la biología, el modelo de Higgs parece haber pasado de ser una brillante idea a ser una realidad confirmada por experimentos. Su descubrimiento se realizó haciendo chocar frontalmente protones que viajaban casi a la velocidad de la luz. En esta colisión se puede producir el bosón de Higgs, la partícula mediadora del campo de Higgs. Este bosón se desintegra inmediatamente en otras partículas que fueron detectadas en el LHC. Y como se suele decir, por el humo se sabe dónde está el fuego. En la actualidad, el CERN está confirmando que no se trata de un impostor que se comportara como la partícula de Higgs. Sin embargo, hay que proceder con precaución, ya que la señal es muy débil y todavía no se han podido medir las propiedades cuánticas de esta nueva partícula para determinar que efectivamente se trata del bosón de Higgs. Albert Einstein nos demostró que las partículas que no tienen masa, como los fotones, se ven obligadas a viajar a la velocidad de la luz y no pueden hacerlo más lento que eso.
Sin el campo de Higgs, los quarks y los electrones que conforman la materia no tendrían masa y viajarían también a la velocidad de la luz. En ese caso, sería imposible que los quarks acabaran enlazándose en grupos de 3 para formar los protones y los neutrones. No habría átomos, ni moléculas, ni planetas, ni estrellas. Todos los componentes básicos de la materia estarían por ahí, corriendo a través del universo y a la máxima velocidad. Hoy en día, el universo es como es porque existe el campo de Higgs. Más aún, quizás el campo de Higgs esté detrás del propio origen del universo. Pero de momento, Higgs o no Higgs, esa es la cuestión. Aún faltan resolver ciertos detalles sobre el bosón descubierto en el CERN. Hay que seguir investigando.